Vamos a empezar. Tío. Ah, ya está grabando, ¿verdad? Muy buenas a todos. Tengo el privilegio de entrevistar al periodista español Javier Villamor. Una conexión internacional, nunca mejor dicho. ¿Cómo estás, Javier? Un saludo, Simón. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar entrevistarte en mi canal. Sé que tu agenda es ocupada, pero bueno, aquí estamos conversando un poco sobre algunas dudas, tanto mías que a lo mejor le pueden interesar a los que ven este canal. Y nada, espero que se pueda dar una fluida conversación. Seguro que sí. Encantado. Bueno, lo primero es, ¿hace cuánto viene investigando la figura de George Soros? ¿Hace cuánto tiempo más o menos? ¿Y cómo nace ese deseo de saber qué hay detrás? Bueno, antes de Soros, soy el típico que hoy considerarían conspiranoico en el sentido de que llevo años, desde que tengo uso de razón, intentando comprender todo el entramado que hay detrás de aquello que vemos, ¿no? Qué políticas se aplican, por qué se aplican, de dónde vienen, cuáles son las batallas de poder en organismos supranacionales, cuáles son los organismos que están detrás promocionando estas leyes y por qué empresas privadas, en fin, todo eso. Y con Soros es cierto que no le tenía en el punto de mira, por así decirlo, hasta el año 2015, que fue cuando, si os acordáis, al menos en Europa hubo una gran crisis por la supuesta crisis de refugiados. Digo supuesta porque la mayoría no eran refugiados, eran inmigrantes económicos que la progresía nos lo vendió como refugiados para que toda la gente de manera mucho más sensible se abriera a ellos y todas las fronteras, en fin, todo este movimiento que hubo de endofobia casi europea, ¿no? Y entonces ahí todo el mundo empezó a hablar de Soros, 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 y pues lo mismo que me has contado tú antes fuera de cámara, ¿no? Diciendo, bueno, pues quién es este hombre, de dónde sale, cómo ha llegado hasta aquí, y me puse lo mismo que con los anteriores, pues a investigar, puse a analizar, leí alguna de sus obras, alguna biografía, y entonces empecé a comprender al hombre que hay detrás de ese mito. Y aquí esto también me gusta subrayarlo, ¿no? Soros, igual que otros tantos, a pesar de ser extremadamente poderosos, no son más que cualquiera de nosotros, son personas. Eso quiere decir que tienen sus fobias, sus miedos, sus filias, sus intereses y se mueven por ellos. Y lo mismo, exactamente igual este hombre con estas políticas. Entonces ahí entiendes de qué ha ido financiando desde hace décadas y cuál es el resultado de esa financiación desde hace décadas. Hoy en día, por ejemplo, pues podemos tener, al menos en el caso europeo, muchas de esas financiaciones han parado en temas de inmigración, ideología de género, feminismo, aborto, en el caso español en concreto, separatismo catalán. Entonces ha ido creando, digamos, esas condiciones objetivas para que el globalismo de alguna manera pudiera cada vez debilitar más nuestras naciones y que nosotros fuéramos precisamente más débiles frente a ese poder cada vez más poderoso, ¿no? Valga la redundancia. Me hace ruido lo que dices porque, por ejemplo, el gobierno de Bachelet, del segundo gobierno, del 2013 al 2000, del 2014 al 2018, hay una foto que siempre circula de Bachelet con George Soros. Y en ese periodo, Chile hubo todo el tema de migración principalmente haitiana, dominicana, y ahora vemos que Chile yo vivo en una parte donde la mayoría, hay muchos inmigrantes, sobre todo de estos países, de Haití, de Venezuela, de Colombia, de República Dominicana. Entonces me hace mucho ruido también que tú digas que en Europa en ese mismo instante estaba pasando lo mismo con la inmigración. Claro, es que si nos ponemos a mirar el mapa internacional, digamos que esta serie de catastróficas desdichas que ocurren a la vez, o al menos en parte de Occidente ocurren al mismo tiempo de diferente manera, no puede entenderse sino, yo al menos lo entiendo, como una especie de plan coordinado, porque no es fortuito, ¿no? Que ocurra a la vez, por ejemplo, la promoción del feminismo radical, de la ideología de género, del aborto, en todos los países al mismo tiempo, si no hay una coordinación o no hay un intento de ciertos entes supranacionales de que los demás países apliquen eso, ¿no? Y con el tema de la inmigración, porque yo no tendría por qué subrayarlo, pero he visto que hay mucha gente que, bueno, pues se queda a veces con la palabra y no con el concepto, ¿no? La inmigración es positiva en tanto en cuanto sea legal, aumente la calidad de vida del país que lo recibe, aporte algo culturalmente y se pueda fusionar o, digamos, puedan cohabitar diferentes culturas. En el caso europeo, la inmigración que está viniendo y que ha venido y que va a venir a niveles estratosféricos
es principalmente musulmana y de continentes como el africano o de zonas como Oriente Medio. Que a nivel de personas hay personas magníficas de todas las razas y religiones, por supuesto, pero cuando tú importas millones de personas de culturas completamente contrarias a la de tu país, pues eso crea un caldo de cultivo, crea un magma que va a significar en unos años conflictos políticos, sociales y económicos. Y los estamos viendo, ¿no? Aquí en Europa, para el que no lo sepa que de tu canal, ya está habiendo batallas a machetazos en mitad de las calles, en ciudades como por ejemplo Barcelona o Madrid. Machetazos, o sea, es como si fuera en África, ¿no? Como si fueran las matanzas de Tutsis en Ruanda. Eso está pasando aquí. Mujeres a las que están tirando ácido, como si esto fuera Afganistán. Y eso es fruto de estas políticas inmigratorias masivas. Y aquellos que nos enfrentamos a ello, pues nos llaman racistas, xenófobos, Sí. en fin. Eso mismo iba a decir, que me llama la atención que, claro, los políticos que intentan como poner a la palestra estos temas, se le tilda de racista, de xenófobo. Sí, o sea, son palabras candado que digo yo que sirven para intentar terminar un debate, ¿no? Hace unos años quizá funcionaban, digamos que el mundo conservador estaba de alguna manera cohibido o con mucho miedo de salir a defender lo que pensaba, pero eso ya se ha perdido. Quizá también podemos decirlo desde la victoria de Donald Trump ha hecho un efecto dominó, ¿no? El insulto se ha convertido en atributo, entonces ya no hay miedo a que te llamen facha ni racista, primero porque de tanto que lo llaman pierde el sentido. Hoy en día todo el mundo es nazi, fascista, En racista. Chile pasa lo mismo. Sí, exacto. Entonces es como el cuento del lobo y la caperucita, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final cuando viene el lobo de verdad nadie se da cuenta de que está ahí. Entonces yo creo que ahí es un error que ha cometido la izquierda, o digamos el globalismo en general, de machacar tanto un concepto cuando no había por qué hacerlo, que al final lo ha convertido casi en algo necesario. Decía Sánchez Dragó, un intelectual español ya bastante mayor, que te llamaran fascista significa que estabas haciendo algo bien, porque significaba que al menos estabas pensando frente a la tónica general del resto, ¿no? Entonces, bueno. Claro, políticamente correcto, ¿no? Exacto, eso es. Bueno, la segunda pregunta, yo también, es una pregunta un poco más personal también. ¿Cómo podríamos definir a George Soros de manera breve? Porque siempre, a mí me da la sensación de que cada política o cada cosa que ha salido como en el último tiempo, ya se ha vuelto como un poco un meme de George Soros, como, Sí, esto es plan de Soros, sí. y se vuelve como un chiste malo, y bueno, lo que hemos venido hablando también, la etiqueta de ponerle conspiranoico y todo el tema. Entonces, ¿cómo podríamos definir a George Soros de manera breve? Y como te decía, basándonos en lo que he leído de biografías y algunos escritos suyos sobre sus reflexiones económicas, podemos decir que es un niño, digamos, es un adulto que en su infancia tenía una gran inteligencia crítica, una gran pasión que era la filosofía, que por circunstancias de la vida se ha tenido que dedicar a otra cosa, que eso también le ha creado ciertos traumas y que por su visión mesiánica de sí mismo le ha llevado a impulsar una serie de políticas para cambiar el mundo según su parecer, que no tiene por qué ser el parecer de los demás. Esto es la forma breve de él, pero que coincide con muchos, ¿no? Por eso yo te decía antes que no le critico el objetivo que tiene, sino critico obviamente el por qué lo hace. Porque en el caso personal es contrario a mí, ¿no? Es decir, todo el mundo tenemos una voluntad de cambiar el mundo, de mejorarlo, o al menos según entendemos que es mejorar, pero no todo el mundo tenemos 36.000 millones de dólares para hacerlo, ¿no? O al menos, digamos, ese dinero en nuestro bolsillo para poder gastarlo. No solamente el Entonces, dinero, sino también la influencia que tiene. exacto, eso es. Entonces, es una persona que se ha hecho a sí misma y eso yo lo valoro. Yo, digamos, me gusta mucho el código Bushido Samurai, ¿no? Valoro mucho al adversario, lo reconozco como un igual y le tengo respeto. Para mí Soros es un adversario y entonces es extremadamente inteligente y que ha sabido poner las fichas o ha sabido mover las fichas del ajedrez perfectamente para poder ganar la partida a muchísimas personas y a punto está de hacer jaque mate. Veremos si los otros pueden contrarrestar eso que se ha ido construyendo desde hace años para evitar que la debacle sea absoluta, ¿no? Sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Pero como te decía también anteriormente, que se hace como una especie como de caricatura sobre George Soros. Sí. Como que cuando, y no es por ser pedante, pero cuando yo empecé a
a saber más y como informarme sobre este personaje, al mismo tiempo como que se volvió como viral. Entonces al hacerlo también viral como que, bueno, pasa lo que pasa, como esto puede ser estrategia de Soros y volverlo casi como un meme. A ver, yo soy de la opinión de que si conocemos quién es Soros y qué hace Soros es porque se tiene el permiso de hacerlo, o digamos tiene el mandato de hacerlo. Con esto que quiero decir, Soros no es, ni de lejos, una de las personas más influyentes y más poderosas del mundo. Los realmente poderosos no aparecen en revistas, no aparecen en entrevistas en medios de comunicación, no aparecen en la revista Forbes, no aparecen. Nadie sabe quiénes son. Más o menos todos los intuimos. Que si la familia Rothschild, Barbour, Rockefeller, pero es muy difícil poner nombres y apellidos. En cambio, con Soros ha ocurrido algo diferente. También porque él, como decía él, aunque estudió filosofía, él ha sido reconocido por su capacidad de reconocer, de estudiar el mercado para poder beneficiarse de él. Entonces, claro, cuando empezó a sonar fuerte en los años 60, 70, todo el mundo quería hacerse con él. Entonces, digamos que pues ese prestigio, quieras o no, le influyó. Aunque él siempre ha dicho que obviamente un hombre de negocios o un hombre que se mueve en ese espectro tiene que ser un hombre que se mueve entre sombras. Lo que pasa que precisamente ahí es donde te decía yo antes también el tema del sentimiento mesiánico. Él tiene ese pensamiento mesiánico de sí mismo, conlleva un ego enorme que tienes que saciar. Y ese ego se sacia de alguna manera con una exposición para que la gente reconozca qué has hecho, ¿no? Él, cuando sale diciendo en medios de comunicación, pues tener tantos enemigos es un orgullo, ¿no? Esto me recuerda a lo que decía el duce Mussolini cuando decía molti nemici, molti onore, ¿no? Que es muchos enemigos, mucho honor. Y eso es cierto, cuantos más enemigos tienes, significa que quizá algo estés haciendo bien desde tu punto de vista, ¿no? Entonces, por eso digo también, como tú decías, hay que evitar caer en esa tentación del meme, aunque también entiendo que es fácil, es decir, porque como estamos hablando de cosas a veces tan intangibles, más conceptuales que reales, en el sentido de que hablamos sobre todo de estrategias de ciertas personas para llevar a cabo un control del mundo, obviamente no tenemos acceso a los documentos ni a los correos que se escriben entre ellos, ¿no? Ojalá pudiéramos tener eso. Bueno, algunas veces se filtran, pero... Entonces, Soros, digamos que sirve una especie como de generalización de lo que muchos entienden quizá como la cara de ese nuevo orden mundial, ¿no? Antes era Rockefeller, también ha sido la familia Rothschild, el barón Rothschild, aunque ya está también muy mayor, seguramente después vaya su hijo. Entonces, ahora le tocó el turno a Soros. Después, cuando se muera Soros, era su hijo Alexander Soros, que es el que ha encargado de llevar adelante sus fundaciones. Entonces, bueno, nosotros como ciudadanos comunes somos, no te iba a decir parásitos, pero no tenemos la fuerza de luchar contra ellos individualmente. Entonces, sirve una especie como de catarsis social el decir, no, Soros, 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 Soros. Pues bueno, si sirve como catarsis y sobre todo sirve para que la gente empiece a pensar quién es quién, como te contaba antes, ¿no? Quién es quién está detrás de estos intereses, a mí me vale. Así que pero creo que, por ejemplo, es tu caso, ¿no? A raíz de hablar de Soros has ido comprendiendo qué había detrás de ciertas políticas que nos están aplicando hoy en día, ¿no? Sí, completamente. Y me ha servido lo que dices también del complejo mesiánico. También creo que tú decías en uno de tus expedientes Soros, que el mismo nombre Soros ya es como elevado, ¿no? Significa eso como... Sí, tiene dos acepciones en Esperanto, que es el idioma que le enseñaron desde pequeño. El padre era un amante del Esperanto y él también lo era. De hecho, creo que es de las pocas personas que nació hablando Esperanto. Entonces, Soros en Esperanto es como el elevado o algo parecido, y en húngaro es como el deseado. No me acuerdo exactamente cuál es la acepción concreta, pero digamos que ambas concepciones se asemejan mucho en ambos idiomas, ¿no? Claro. Y ahí es donde viene un poco, qué curioso, Soros, el elevado, el esperado, es un poco casi como que le viene desde la cuna, ¿no? Aunque bueno, hay que decir que Soros no es el nombre real, el nombre de la familia, el apellido de la familia era Schwarz, negro en alemán, pero que por cuestiones precisamente de la Segunda Guerra Mundial, evitar la persecución, porque él es de familia judía, tuvieron que cambiarse el nombre y entonces pasó a llamarse George Soros. Su nombre original era Georgi Schwarz. Javier, tú diste en el clavo con el tema de cómo él se muestra en algunos medios, con algunas entrevistas, y vemos también que él tiene redes
influencia en ciertos medios de comunicación, tanto a nivel hispanoparlante como anglosajón. Me refiero quizá al New York Times, al País de España. Entonces, ¿cómo podemos identificar un medio de comunicación afín a los intereses de este especulador? Bueno, lo primero yo creo que es como en todos lados, hacer el follow the money, ¿no? Seguir el dinero. Es complicado porque muchas veces los informes no están públicos, entonces gente que te cuenta de otras, bueno, las fuentes periodísticas que te cuentan, oye, echa un ojo por aquí, o ves algunos libros. Por ejemplo, en España hay un libro muy bueno, se llama Soros rompiendo España, es un libro finito que es un resumen de un informe que se entregó a la UDEF, a la Unión de Delitos Fiscales, un gran informe en el que precisamente sacaba un poco la luz a través de la filtración de Soros qué empresas habían sido financiadas a través de Soros, de los diferentes fondos de inversión que tiene, el Quantum Fund, Soros Fund Management. Y entonces esos informes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de la Cámara de Comercio, son públicos, ¿no? Entonces ahí más o menos ves la diversificación de todas las inversiones de Soros. Y claro, está claro que financia los medios de comunicación afines. Y esto no creo que a nadie le deba sorprender, ¿no? Es decir, si tú eres una persona poderosa y quieres tener una influencia y quieres que hablen bien de ti, lo normal es que inviertas dinero en aquello que te vaya a repercutir un beneficio. Lo normal, por ejemplo, también son los medios de comunicación, que no son libres, y esto es importante decirlo. El periodismo objetivo no existe, solo existe en la carrera, ¿ok? Es cuando nos dicen vais a salvar el mundo, sois focos de luz, todo es muy bonito. Cuando sales a la realidad, desgraciadamente, no es así, ¿no? Hay algunos medios que sí que dignifican la profesión, o al menos que te dejan cierta independencia, lo cual hay que valorarlo, pero en gran medida los grandes medios del capital están infectados de intereses empresariales, ¿no? Siempre ha sido así. Yo creo que no estoy descubriendo la gallina del huevo de oro a nadie, ¿no? Y lo que tú decías era interesante, y así me gusta mucho remarcarlo, porque hay que empezar a ver los artículos y las noticias de los medios de televisión no como noticias en sí, sino como campañas de comunicación sobre ciertos temas. En concreto, yo me he fijado en los últimos años las entrevistas a Soros, que a eso fue lo que me llamó la atención. Han sido más que entrevistas, que suelen ser incómodas. Una entrevista de verdad tiene que ser, o bien no incómoda, pero cuando estás hablando con un tipo poderoso tienes que ir a sacarle jugo, ¿no? Tienes que ir a hacer que intente tener algún fallo o al menos algo que pueda vender interesante. Pero las entrevistas a Soros son completamente masajes, ¿no? O sea, no, en ningún momento le implican ni le cuestionan sus planteamientos, ni intentan poner entre la espada y la pared. Son entrevistas que le permitan salir como él quiera. Entonces, por ejemplo... La última hubo, un paréntesis, disculpa, sí. La última entrevista a Soros fue hace 2 semanas atrás, si no me equivoco. Eso ya iba a comentar eso. Sí, primero, en 2015 hubo una serie de entrevistas en medios anglosajones, en concreto el Washington Post, si no me equivoco, Washington Times, sé que era en Washington, perdona, en el que él pues, presentaban a George Soros como el típico viejito, incomprendido. Él mismo decía que no tenía amigos y que sus ideas eran demasiadas avanzadas a su tiempo. Bueno, o sea, fijémonos qué mentalidad más mesiánica, ¿no? En plan, la culpa es de los demás, que nadie me entiende, ¿no? Claro, y lo más reciente, que es la del País, y hace unos meses fue en El Mundo, es precisamente a raíz de que en España ya se hablara muchísimo de Soros, de que precisamente fueran ya sus nexos con el presidente y partes del gobierno completamente obvios, y que incluso sean el Consejo de Transparencia de España ha pedido los informes a Pedro Sánchez para saber qué se ha reunido, o sea, cuántas veces se ha reunido, cuándo, cómo y por qué y qué se ha hablado en esas reuniones con George Soros, y el presidente del gobierno ha dicho que no los va a entregar. Es decir, si el mismo presidente del gobierno está ocultando información sobre sus reuniones con Soros, yo creo que podemos deducir que algo está pasando, ¿no? Y fue invitado también al Club Bilderberg, ¿no? Pedro Sánchez. Eso dicen. Bueno, no ha ido todavía, no al menos ha ido oficialmente. Si va, quizá nadie se entere. Pero sí que fue el año pasado tanto Casado como Arrimadas, que son ahora 2 personajes de Ciudadanos y de Partido Popular que casualmente están apoyando a Pedro Sánchez en todo, cuando en principio deberían ponerle en la picota porque son la oposición, ¿no? Y eso que decías del País, bueno, pues entrevistas completamente, o sea, una entradilla como George Soros juega al tenis a pesar de su edad, todavía tiene un swing magnífico, ¿no? O sea, rollo, casi parecía que fuera un groupie entrevistando a su cantante favorito, ¿no? Entonces, bueno, se ha perdido cierta
digamos que, como te decía antes, siempre ha existido esa subjetividad en el medio de comunicación, pero creo que ahora ya es un insulto, ¿no? La información ya se presenta de forma tan burda y manipulada que es evidente que algo está pasando. Me resulta sorprendente que la gente todavía lo siga leyendo y diga, ah, mira, qué casualidad, una entrevista a George Soros en El País, ¿no? Claro. Sí, bueno, no sé si tú sabías, pero también acá en Chile, hace, ¿cuánto podrá haber sido? Más o menos 10 años, 9 años por ahí, hubo un movimiento estudiantil súper fuerte y de ahí partió el Frente Amplio, que es un partido de centro-izquierda, pero muy parecido a Podemos. Muy parecido a lo que pasó con Podemos en España. Y Revolución Democrática, que es un partido del Frente Amplio, se informó que estuvo financiado por George Soros. Recibieron donaciones de la Open Society Foundations y ahora son políticos. George Jackson, los líderes de Frente Amplio, que no sé si lo he escuchado, pero lo digo también como para un poco tener esta noción como de la influencia que incluso puede abarcar a un país como Chile, a España, y imagino que mucho más en Latinoamérica. George Jackson y Gabriel Boric ya son políticos, ya están metidos en el sistema político y que ya fueron financiados por la Open Society Foundation. Un ejercicio interesante para todos los que nos estén viendo es, pensemos qué líderes sociales o políticos han surgido de la nada en los últimos años. Cuando digo la nada es que nadie supiera su trayectoria hasta que de repente empieza a aparecer en medios de comunicación, en manifestaciones y de repente todo el mundo quiere saber quién es. O sea, ese tipo de personas, de manera general, son esas personas que han sido creadas en laboratorio, ¿no? O sea, digamos, la fama de laboratorio, que es precisamente preparar a gente para que cuando llegue el momento todas las piezas de esa máquina funcionen perfectamente engrasadas y entonces ya nos vendrán la idea de un líder social, un líder político, un joven con ideas progresistas que viene a, ya sabes, ¿no?, a sacar a la gente de la pobreza, pero que cuando se tiene un puesto político lo único que hace es continuar con la pobreza. En fin, es esta serie de... Es marketing, es puro marketing político. Entonces, soy periodista, yo ya esto ya no me lo trago. Invito a la gente a dejar de tragárselo, ¿no? No a ser escépticos, porque yo creo que la política es algo necesario, debería ser un ejercicio realmente noble, porque al fin y al cabo es la gestión de un grupo de personas y de compatriotas en este caso, pero bueno, pues desgraciadamente es un nido de víboras. Entonces, yo creo que cuanto antes empecemos a pensar lo que hay detrás del telón, antes dejaremos de creernos que la historia es cierta, ¿no? Sí, a mí me hace, como digo, me hace ruido también lo que dices como de que salgan políticos de la nada. Y en ese sentido, todo lo que estamos viendo con Soros y su influencia en políticos también, a mí me da la sensación, y no sé si tú estás de acuerdo, me gustaría preguntarte eso, que ha cambiado un poco el paradigma entre izquierda y derecha. Porque, por ejemplo, acá en Chile no hace tanto, hace 40 años, 50 años, cuando fue el gobierno de la Unidad Popular con Allende, eh, la izquierda era la que elevaba la bandera del patriotismo, de la chilenidad. De hecho, todo eso tenían eslóganes apuntando a eso. De hecho, la campaña de Allende era la vía chilena al socialismo, la revolución con empanada y vino tinto, que es la comida típica acá en Chile. Entonces, me da la sensación de que ahora estamos viendo todo un nuevo paradigma entre que parece que ya ni siquiera es como la izquierda y derecha clásica. Entonces, y también lo digo por esto, porque cuando vi en la revista, la entrevista del País de George Soros, a mí siempre lo que me gusta hacer es ver los comentarios y ver lo que dicen las personas sobre el artículo. Y salían varias personas, que a lo mejor pueden ser bots, no lo sé, pero salían varias personas así como, en plan, miren cómo pueden criticar la derecha a este personaje, si es tan noble, si tiene causas tan benevolentes y cosas así. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre esto, sobre cómo se cambia un poco el tema de la izquierda y la derecha a partir de este personaje. Vale. Bien, nuestra forma de ver los postulados políticos suelen ser
de una forma bidimensional, ¿no? O sea, izquierdas y derechas en un mismo plano, y no entendemos que, yo creo que a veces es más en forma de herradura. Entonces, aquí siempre hay un hueco, pero muchas veces los extremos, extrema izquierda, extrema derecha, muchas veces se tocan, ¿no? En cuanto a postulados. Y también hay que entender que si lo entendemos de esa forma transversal, digamos, el espectro político de los últimos años se ha girado siempre hacia la izquierda, ¿no? O sea, ha habido esa ventana de Overton, que muchas veces hablo, ha movido todo hacia la izquierda. Entonces, la derecha conservadora, o la supuestamente conservadora, sobre todo la liberal o la más moderada, ha tomado ya posiciones completamente de centro, cuando no de centro-izquierda. En España, por ejemplo, tenemos al Partido Popular, antiguo partido conservador que englosaba desde el centro hasta la extrema derecha, y ahora es un partido que no da la batalla cultural y que acepta completamente todas las políticas LGTB, todo el aborto, toda la inmigración masiva, es decir, temas que supuestamente debería combatir simplemente por posicionamiento ideológico, no lo hace. Entonces, claro, la izquierda, que antes estaba entre el centro e izquierda, ahora está casi toda en el centro izquierda, en la izquierda más extrema, ¿no? Pero claro, entonces ahí ha surgido ese sitio para las nuevas derechas, que son las derechas que están defendiendo, bajo mi punto de vista, simplemente el puro sentido común. ¿Sí? Hay muchas derechas y cada vez va a haber más radicales. Cuanto más tiren de aquí por otro lado, surgirán más derechas radicales, ¿no? Pero por ahora siempre hay, yo creo que en muchos países, sobre todo iberoamericanos, hay una derecha que es más del sentido común, de defender la ley natural, de defender la familia, la vida, y simplemente un orden y una ley y punto, ¿no? No hay que irse más allá. Entonces, claro, luego también vemos cómo también los sujetos revolucionarios se han suplantado. Si bien es cierto, por ejemplo, que en la izquierda en países hispanoamericanos han sido más patriotas, como tú decías, la izquierda en España ha sido completamente antipatriota. Ya desde el principio, por ejemplo, en la Guerra Civil, los comunistas decían muera España, viva Rusia. Entonces, la izquierda en España odia a España, odia todo lo que representa a España. No hay España ojalá tuviera una izquierda patriota, porque yo creo que además tendría una gran cantidad de votos, porque hay muchísima gente patriota, pero de izquierdas, que vota a izquierdas porque no hay otra cosa, pero que realmente desprecia el odio hacia la bandera y hacia lo que significa la idea, ¿no? Acá en Chile también pasa lo mismo, esta idea de odiar a nuestro país, de odiar nuestra bandera. Exacto. Entonces, claro, este odio que antes no existía, ahora hablo de Iberoamérica, yo creo que mucho tiene que ver con el cambio de paradigma que ha ido precisamente fomentando la élite global, ¿no? Es decir, antes nuestras fidelidades estaban en la familia, en el rey, en la patria, ¿no? En lo común. Ahora eso no interesa, porque lo que interesa es que la gente deje de ser ciudadanos nacionales a ser ciudadanos globales. Por lo tanto, hay que enfrentarlos a la nación, a todo lo que representa la nación, a los símbolos de la nación. Entonces, ahí la izquierda, que antes defendía al obrero, que era el sujeto revolucionario tradicional, como el obrero significa patria, porque el obrero es nacional, es una persona que está adscrita a un territorio, a un sentimiento, ya lo dejamos de lado y ya nos vamos a los nuevos grupos revolucionarios, que son feminismo, LGTB e inmigrantes y cualquier grupo minoritario que a la élite global se le imagine, pues ese no va a ser un nuevo foco revolucionario. Entonces, perdón, en el fondo es que también se puede hacer una retórica de los marginados de la sociedad, que sí, que es cierto, que históricamente sí han sido marginados en la sociedad y se han sido violentados, pero también como arma de estrategia emocional. Exacto, es que esto es lo importante, ¿no? O sea, terminado con lo de antes, el obrero ya olvidado por la izquierda, ahora es el que vota a la derecha. O sea, ahora el obrero, por ejemplo, como en Francia, es el que vota a Marine Le Pen. Los antiguos comunistas votan a Marine Le Pen, porque ahora la defensa del obrero tradicional está en la extrema derecha o en la derecha identitaria, como lo queramos entender, ¿no? Hay muchas determinaciones. Pero precisamente, claro, como te contaba antes, cuando ahora la nueva derecha simplemente puede vivir y ganar votos a base de la defensa de lo obvio y de lo del sentido común, la izquierda se ha salido tan de madre que ahora solo defiende, o en parte, defiende muchísimas cosas simplemente por el puro, como tú decías, sentimentalismo. Ya no es porque hay una realidad, una realpolitik, como se dice muchas veces, ¿no? Simplemente es ya por el deseo, también es un deseo como de autoflagelación, ¿no? Como de intentar resarcir nuestros pecados como pueblos y decir, ¡ay, pobrecitos! El pobre negro, el pobre homosexual. Que ojo, que es que eso es tan despreciable como lo otro, ¿no? Está el racismo negativo y el racismo positivo. El racismo negativo es el decir puto negro, con perdón,
Y el racismo positivo es el que dice, ay, pobrecito negro, ¿no? Sí. Vamos a ayudarle porque es que como es negro, en fin, parece, es un desprecio igualmente. Exacto, entonces había una palabra en chino, creo que es Waizu o Waizu o algo así, no me acuerdo exactamente, que representa precisamente ese sentimiento de superioridad del progre occidental que aplica políticas única y exclusivamente para sentirse bien consigo mismo. Entonces, creo que gran parte de la izquierda trabaja por y para, en ese sentido, ¿no? No trabaja por una realpolitik ni por un sentido real de inclusión, sino como una especie de obsesión, de un psicodrama, de un trauma interno que tiene que llevarle a eso. Por eso vemos a gente llorando, por ejemplo, cuando gana Donald Trump, ¿no? Golpeándose contra la pared, gritando esquizofrénicos. Sí, Eso sí yo creo que son personas que no están equilibradas, ¿no? Vamos, a mí me parecen que no están equilibradas. Y eso yo creo que es de todo este lío sentimental, mental, que nos han ido produciendo con estas políticas modernas, posmodernas, ¿no? De destruirnos a nosotros como seres humanos. Ya no somos hombres y mujeres, podemos ser gatos, perros, jirafas. Eso ha creado un estado de psicosis absoluto. Exactamente. Y me recuerda también un poco, y para hilarlo con la pregunta siguiente, de hecho creo que tú lo comentabas en un video, que es una entrevista, una cuña de un oficial de la KGB, creo que es Yuri Bezmenov, la subversión ideológica. Y cómo a través de técnicas igual es un bolón muy loco, como decimos acá, pero te explica cómo a través de la psicología se puede destruir una nación, y justamente me hace ruido con lo que dices, porque se habla mucho de destruir o de odiar, más de que destruir nuestra bandera, nuestra patria, de tener asco por las cosas que nos hacen, en este caso como chilenos, me imagino como españoles también, y también se ve eso mucho, también se traspasa a la política, porque yo veo, por ejemplo, en mis familiares, mis abuelos, por ejemplo, que de toda la vida han sido de izquierda, han sido militantes, comunistas y todo, y son personas que en el fondo no se condice con la izquierda de ahora. Son personas que aman a su país, patriotas. Sí, bien es cierto que tienen un pensamiento económico más tirado al socialismo y se respeta, pero yo lo veo y siento que son personas, bueno, como son abuelos anticuados, porque con todo lo que ha cambiado la izquierda hoy en día, parece ser que se quedaron mucho atrás. Sí, yo cuando escucho decir que hoy hay gente comunista, pero que son los que defienden las banderas LGTB, el transexualismo y demás, claro, a mí me hace mucha gracia porque esa gente, bajo el verdadero comunismo, estarían fusilados, ¿no? Claro. Quiero decir que yo echo de menos ya a los verdaderos comunistas. O sea, como te decías, tus abuelos, ¿no? La generación de nuestros abuelos, el que era comunista, generalmente era comunista porque realmente no tenía otra alternativa, o digamos que realmente veía como una alternativa viable frente a otra cosa, ¿no? No había, bueno, ya decía Stalin que el tema y Marx y Engels, la homosexualidad era una perversión burguesa, ¿no? Lo decía Fidel Castro también. Los discursos cuando Fidel Castro llegó al poder, separaba. Yo incluso lo incluyó en trabajo de historia. Eso es. Y el Che Guevara los fusilaba, o sea que sí, el primer campo de concentración de homosexuales es cubano, ¿no? De la revolución. Exactamente. Y entonces, bueno, digamos que se ha perdido cierto desmadre, ¿no? Es como si ahora, no sé, pues ves a un nazi o un nacional socialista, pues no sé, haciendo promoción de Israel, ¿no? Pues, o sea, es como que la perversión de la idea original, no casa con lo que realmente defienden, con lo que el sistema ha absorbido y ha regurgitado y vendido. Con esto quiero decir, hay un libro muy interesante de precisamente un pensador judío conservador norteamericano, que se llama La extraña muerte del marxismo. Se llama, sí, te lo recomiendo a todos los que nos estén viendo. El autor es Paul Edward Gottfried. Gottfried con G-O-T-T-E F-R-I-E-D. Gottfried. Y en él precisamente habla de cómo una vez, bueno, pues toda la izquierda, comunista, socialista, cae el muro de Berlín, se quedan sin referentes y en ese proceso, en esa vía, ese andar por el desierto, acaban aceptando ciertos postulados de la sociedad liberal del estado del bienestar. Y claro, en ese momento ya dejan de ser lo que son, el sistema los fagocita,
los reconvierte en un subproducto cultural y los regurgita contra los enemigos del sistema, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, pueden ser estas, las derechas identitarias, más patrióticas, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Y que van con su discurso. Acabo de hacer un video hace unos días atrás sobre eso, de ir de antisistema, por ejemplo, lo que pasó con Greta Thunberg, en plan, yo soy, no, decía algo así como, salió en un medio español, decía algo así como, los medios no me dan voz, yo soy una silenciada, así. Y le acaban de pagar $1 millón por sus servicios, o sea que... Sí, totalmente. Y bueno, y es raro también porque van contra el sistema, pero son parte del mismo sistema a la vez. Claro, es que ahí está la magia, es que no van contra el sistema. O sea, vamos a ver, el sistema... Hay una frase del Gato Pardo, de Visconti, que era: todo tiene que cambiar para que nada cambie. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema, de vez en cuando, muda la piel como una serpiente, para que parezca que las cosas cambian. Pero todo sigue exactamente igual. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema? Canalizar, primero, crear estas luchas sociales ficticias, que es el cambio climático, el LGTB, que eso no existía en las necesidades de ninguna sociedad hasta hace 20, 30 años, para generar primero un problema, o sea, creas un conflicto social. Después te venden una solución a los conflictos sociales que ellos mismos han creado y vuelta a empezar, ¿no? Entonces, les interesa sobre todo controlar la disidencia. ¿Que hay una necesidad posiblemente de aplicar mejores políticas económicas para ser menos contaminantes? Por supuesto. ¿Que pasan por ahí por lo que nos están promoviendo las élites globales? No. Y no pasan por nuestros impuestos que... exacto. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros a las empresas que se cambien su modelo de producción? Que se lo paguen ellas, ¿no? ¿Acaso no hemos estado nosotros financiando sus productos, comprando sus productos desde hace décadas? Porque tiene que ser a través de los impuestos de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, Greta Thunberg precisamente está promocionando esa política verde que realmente lo que implica es un mayor intervencionismo estatal y una mayor cantidad de impuestos. Entonces, bueno, pues a mí me sorprende porque estás favoreciendo a los grandes entramados empresariales multinacionales en vez de favorecer al pueblo. Y luego también pasa lo mismo... Un paréntesis, perdón, que además me llama la atención que los medios de comunicación, así como volviendo a todo lo que hemos hablado, que también, por ejemplo, nos hablan de problemas tan reales como, por ejemplo, la obsolescencia programada. Siempre está apuntando a... acá en Chile pasa mucho, no sé cómo es en España, pero acá en Chile pasa mucho así como... dúchate menos, dúchate con menos agua, dúchate en 3 minutos, porque tú eres malo, bueno, tenemos un problema acá en Chile, tenemos un problema serio con el agua, así que es cierto, pero siempre es, mira al ciudadano chileno que se está duchando con 10 minutos, mira lo que es, mira qué daño le hace a este país. Entonces, vuelvo a lo mismo, se juntan grandes personajes públicos de acá de Chile, grandes periodistas, y nos lo meten en la televisión, en las noticias, en publicidad. Es un tema. Ahí estás entendiendo perfectamente cómo funciona la máquina de meternos ideas en la cabeza. Ellos promocionan una idea y necesitan gente famosa que la gente crea o que tenga cierta credibilidad para aceptarlas y promocionarlas 24 horas al día. Qué curioso que esta gente que, por ejemplo, nos promueve no te duches, son los que tienen 30.000 piscinas privadas con jacuzzis en sus casas. Qué curioso que los que dicen que la inmigración masiva es positiva son los que viven en casas con muros de 4 metros y seguridad privada. Qué curioso que los que te dicen que no tengas hijos porque es contaminante para el planeta son los que tienen hijos y además las llevan a universidades privadas y colegios privados a la vez que fomentan la educación pública para el resto, ¿no? Y que viven en lugares que son personas racialmente parecidas. Exacto. Que dicen, no viajes en avión porque contamina, pero luego ellos tienen jets privados. Claro. No, en fin, es la hipocresía de estos mensajes, pero hay mucha gente que lo compra. Entonces ahí es donde digo, bueno, pues vamos a ayudar un poco a que, aunque lo sigas creyendo, que al menos sepas de dónde vienen, ¿no? Que a mí, como te decía antes, yo no quiero que nadie me vea como alguien mesiánico, ni vengo a decir la buena nueva, o sea, ya se dijo hace tiempo, soy cristiano. Simplemente quiero ayudar a la gente al menos a que entienda cómo funcionan los entresijos del poder y las narrativas que se aplican para poder controlarnos, ¿no? Como masa, ¿no? A través de los medios de comunicación de masas. Entonces, si la gente al menos entiende, como tú acabas de decir ahora, qué curioso, ¿no? Nos aplican esto y luego viene Pepito Pérez a vendernos la idea, pero luego este Pepito Pérez pues es rico, multimillonario.
Entonces ya la gente empieza a decir, bueno, aquí quizá hay algo que no sea correcto, ¿no? Y es poco a poco dejar de creer que lo que nos están mostrando es la verdad absoluta, porque esto lo estudiamos además en la carrera, ¿no? O sea, hay siempre una dicotomía constante, que es la realidad es la que los medios de comunicación informan o los medios de comunicación generan la realidad. En el origen de los medios de comunicación era lo primero, la realidad era mostrada por los medios, pero los medios han tenido tanto poder, que por eso ahora son el cuarto poder, pueden crear una pseudo realidad en la mente del espectador que le haga pensar lo que ellos quieren. El Matrix, en absoluto, ¿no? Es un ejemplo perfecto, es Matrix. Y cuando sales de Matrix y ves que hay cosas que no cuadran, o bien tienes la información necesaria y tienes un conocimiento en base para que al menos tener un análisis crítico, o vas a querer seguir consumiendo Matrix, ¿no? Sí, me acordaste de hecho que un documental muy bueno que se llama justamente A Glitch in the Matrix, como un error en la Matrix. No sé si lo has visto, que habla de la figura como de estos personajes como Jordan Peterson, Ben Shapiro, personajes, entre comillas, conservadores o liberales, y cómo, bueno, es como que ponen un caso de estudio de esos personajes, pero el rollo del documental es cómo los medios de comunicación tradicionales se van perdiendo por nuevas personas que están dando otra información, que está afuera, por ejemplo, de todo lo que hemos hablado, del tema del cambio climático, el tema, por ejemplo, del feminismo, sino que hay información y personas que en cierto modo critican, que lo critican con ciertos postulados, con cierto bagaje teórico, y también se le ponen la etiqueta como de fascista. A Jordan Peterson también le ha pasado, pues, fascist, todo eso. Sí, Jordan Peterson sé que tuvo que tomar, además estuvo en tratamiento psicológico por la presión, ¿no? De todos esos... Bueno, supongo que no estuviera, como académico no estaba acostumbrado a la bilis de la gente, ¿no? En este caso, bueno, en mi caso periodista estoy más expuesto a eso y no me importa tanto. Pero además esto es interesante. No es tanto o sea, cuando un medio de comunicación, por ejemplo, un ejemplo muy claro en España, ¿no? Cuando un medio de comunicación nacional, un periódico, te hace un artículo diciendo que Cars, la película de, creo que es Disney, pues la de Cars, ¿no? La de animación, Sí, la de Pixar. la de Pixar, es machista, porque los coches no son, o sea, son coches y no son cochas, ¿sabes? O sea, los coches son hombres y no son mujeres, los protagonistas, te das cuenta de que han perdido completamente la conexión con la realidad, ¿no? O sea, de cómo te están intentando meter basura en la mente a todas horas, todo el tiempo, sin descanso. Entonces, ves cada noticia, ves cada titular. Por ejemplo, el que han asesinado hace poco en este ciudadano que le han asesinado de 2 tiros en una parada de autobús porque supuestamente llevaba un símbolo de ultraderecha. Sí, sí, acá también Supuestamente. se informó harto. Vale, pues en los medios progres, no solo progres, sino incluso la gran mayoría, El Mundo, ABC, El País, grandes periódicos nacionales, primero decían que había muerto por disparos en un enfrentamiento entre partidarios de Trump y de Biden. No, no, no. Ha sido asesinado a sangre fría. Y los medios más progres justificando de manera indirecta el asesinato porque el tipo era supuestamente de extrema derecha. Demos la vuelta a la narrativa. Si hubiéramos matado a un tipo de extrema izquierda, imaginémonos cómo estarían todos los medios de comunicación. O imagínate que matamos a un homosexual o a un negro. Bueno, ya, racismo, homofobia, a la cárcel, la calle ardiendo. Ese es el control de la narrativa y ese es el poder del control de la narrativa. Completamente. Y bueno, también volviendo, me viene a la cabeza el video que te decía, el de su versión ideológica de Yuri Smenov, de la KGB. Sí. Bueno, Javier, como para ir concluyendo, la última pregunta, que también lo tocas en tu canal, que es cómo está, no sé si Soros directamente, pero cómo esta élite globalista también tiene conexiones con, por ejemplo, Jeffrey Epstein, con lo que ha pasado con el Pizzagate, también con los tráficos de niños. Leía un artículo hace un par de días atrás, que por ejemplo la Fundación Clinton estuvo metida en tráfico de niños en Haití, en orfanatos. Entonces, ¿qué nos podrías como agregar, aparte para tener una idea un poco más clara?
sobre eso. Bueno, si algo se vio durante la campaña de las elecciones de 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump, es que una parte de la élite estadounidense, y no solo política, estaba realmente metida en temas muy turbios, ¿no? De posiblemente satanismo, sacrificios, pedofilia, pederastia, tráfico de niños. Eso que parecía de locos, por los últimos informes y ese estudio de Epstein, todo parece apuntar a que va bastante así, ¿no? Epstein, hay que entenderlo, no se suicidó. A Epstein lo mataron. Bueno, dicen que la cámara no funcionaba cuando fue asesinado, que el guardia se fue a tomar un café casualmente. Vimos cómo eso no te lo haces con un cordón de tu zapato, ni había nada en la habitación que pudiera, desde donde colgarse para hacerse ese tipo de herida, ¿no? Luego más la habitación estaba revuelta, como que había habido un combate. O sea, realmente a Epstein se lo cargaron por la información que tenía. Y Epstein, por lo que me han contado otras fuentes, a Epstein no es el primer toque que le daban. A Epstein ya le avisaron hace años, además tuvo un juicio, precisamente por el tema de pedofilia, y ya le habían dado varios toques diciendo que dejara de hacer eso, porque algo le iba a pasar. Entonces, quizá a Epstein se lo quitaron de en medio, porque era una persona incómoda. No solo, es decir, cuando sale todo, cuando primero le pillan, entiendo que esa denuncia viene por parte de las víctimas. No creo que generalmente, cuando pasan estas cosas, yo quiero pensar que las víctimas no tienen la valentía suficiente para hacer una denuncia común, porque primero no se conocen ni entre sí. Tiene que haber alguien en las sombras que favorezca que ocurra esto, ¿no? Entonces, yo creo que a Einstein hicieron una campaña de difamación, ya estaba difamado completamente, pero que le hicieron una campaña de acoso y derribo de su persona para después cargárselo de esta manera, ¿no? Posiblemente se podía haber matado de otra manera, pero bueno, así ha surgido. Entonces, claro, en los papeles que están filtrándose, ya hemos visto incluso en las últimas, he visto unas fotos en el Daily Mail de Clinton siendo masajeado por una niña de 14 años, que fue por lo visto... Y de Joe también besando una nieta de ella, ¿no? ¿O eso es, algo parecido, sí. Entonces, a mí se me ponen los pelos de punta en darte cuenta de por quién estamos gobernados, ¿no? Obviamente estoy hablando de manera general, siempre, como te digo, siempre hay honrosas excepciones, pero cuando ves la gente que ha ido a la isla de Epstein, y gente muy rara, o sea, y gente muy conocida, que es cierto que pueden haber ido simplemente a tomarse unas copas, por supuesto que sí, no digo que todo el mundo que haya ido a esa isla haya participado de esas cosas, pero cuando ves que a esa isla se han llevado niños, que ha habido un tráfico de personas dirigido por este hombre, y además creo que su novia, por aquel momento, la que está ahora esperando de juicio, era un poco la matrona encargada de contratar niñas. Luego, pues todo lo que se ha filtrado de Hillary Clinton con el Pizzagate, el John Podesta, las obras de arte de John Podesta con niños casi como estuvieran siendo maltratados, algún vídeo filtrado. Exacto, ¿no? Luego, bueno, hay otras cosas que no quiero tratar aquí porque todavía no tengo la información. Estoy mirándolas y además no sé si se debería hablar de ello públicamente. Hay un entramado internacional muy poderoso, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y además lo entendí después. Hay una noticia de 2015-2016, si no me equivoco. Ya ha avanzado el tema de los refugiados que hablábamos antes, del mundo. Y decía que no sé si eran 10.000 o 20.000. 10.000 o 20.000 niños habían desaparecido de los campos de refugiados. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo es posible que desaparezcan niños de la noche a la mañana, además? ¿Y dónde están? ¿No? Se vienen con sus padres, alguien tiene que saber algo. Claro, luego te empiezas a pensar y dices, claro, si hay un entramado internacional de redes de pedofilia, seguramente a alguien le interese que haya este tráfico de personas a nivel internacional de manera indefensa y en la noche, con alevosía, bueno, pues raptar a estos niños, hacer algo con ellos, bien sea tráfico de órganos, explotación sexual, llevártelos a sitios donde hubiera prostitución de menores. Realmente el mundo es asqueroso y además esto también me gusta dejarlo bien clarito, ¿no? El mundo que conocemos, las series de Netflix, todo es de rosa, todo es súper bonito, pero el mundo es mucho más complicado y peligroso de lo que pensamos. Y realmente la gente más poderosa estos círculos de poder, para que lo entendamos, tú no entras ahí porque sí, ¿no? Entonces, son círculos muy elegidos en los que en el momento en que tú entras, tú estás manchado. Y es una forma de protegerse mutuamente. Yo a ti te hago cómplice de lo que yo hago para que si tú a ti un día te decides a mí denunciarme, yo también te pueda denunciar a ti. Es como todos tenemos mierda de todos, por lo tanto todo el mundo existe una ley del silencio y aquí no pasa nada, ¿no?
Y que en el fondo también controlan no solamente controlan la política, los medios de comunicación, Exacto. son parte del mismo sistema. No es fortuito esta promoción que estamos viendo recientemente del tema de la pedofilia, del intento de legalización o de normalización de la pedofilia. Eso es pura ventana de Overton. O sea, primero empezar a mostrarlo en medios, en papers de think tanks, para que la gente ya lo empiece a no ver tan raro. Después ya se empezará a debatir en televisión. Y cuando menos nos demos cuenta, tendremos la legalización de la pedofilia, igual que hemos tenido otras legalizaciones de cosas que no se hablaban en la sociedad, ¿no? Y esto parece fortuito, no, no es fortuito. Hay un plan detrás de todo eso para ir normalizando este tipo de conductas. Y también se puede ocupar la narrativa de, mira, entre comillas, soy pedófilo, pero soy un discriminado por la sociedad, porque no entiendo. Exacto. Gusto, y... Claro, fijémonos ahora, una de las técnicas que están utilizando para entrar a través del colectivo LGTB es que ahora la pedofilia se le pueda camuflar como trans age. Es decir, ya no soy transexual, soy trans age. O sea, tengo, por ejemplo, 50 años y yo me siento que tengo 8. Entonces, como yo soy transexual, un transexual tú le tienes que aceptar, o dicen que le tenemos que aceptar, porque se siente mujer. Yo no lo acepto porque se siente mujer, lo acepto porque es una persona. Pero yo lo siento, si un hombre es un hombre, para mí es un hombre. Sus células dicen que es un hombre desde el pelo hasta los pies. Y un hombre de 50 años es un hombre de 50 años desde sus pelos hasta sus pies. Entonces, claro, como ahora se ha normalizado, se está intentando presionar para que se vea de forma absolutamente biológica que un hombre pueda ser mujer y mujer un hombre, cuando aceptas eso, el siguiente paso es aceptar que tampoco tienes la edad que tú te sientes. Claro. Como dicen que la edad es un estado mental, aunque mis células me digan que tengo 50 años, yo mentalmente sí tengo 8. Entonces tengo todo el derecho del mundo a acostarme con un niño de 8 años. Y tú no eres nadie a mí para decirme con quién me tengo que acostar, porque entonces serías transfobo. Claro. Entonces, esta es la magia del lenguaje, la magia de la perversión de las narrativas, que es por eso por lo que machaco tanto, ¿no? O sea, a través de esas perversiones nos va metiendo ideas y la gente acaba modificando los conceptos. De hecho, no sé si tú has visto un video que hay un weón que llega a una universidad de Estados Unidos y le dice, y empieza a entrevistar a estudiantes, y empieza a entrevistar por qué él no es una chica de 20 años. No, perdón, claro, de 20 años, el tipo tenía como 35. Y le empieza a decir, quizás lo expliqué muy mal, pero en el fondo lo que él buscaba era preguntarle a estudiantes por qué él no es una chica asiática de 8 años. Sí, lo he visto, no sí. Y lo peor de todo es que los estudiantes quedan como así como... Mierda, sí, me has pillado. Que quedan así como, sí lo eres, no soy nadie como... Había una chica, de hecho, que como con su risita nerviosa y todo, decía literalmente como, yo no soy nadie para cuestionarte lo que eres. Pero empezar el vídeo diciendo, si soy una mujer, ¿me consideras mujer? Sí, es lo que tú quieres, perfecto. Si tal, entonces yo mido 1,60, si te digo que mido 1,80, ¿me autopercibirías como 1,80? Sí, si quieres, sí. Y fue cuando dijo, no, y entonces yo soy asiático, no, ¿por qué? Porque no tienes los ojos rasgados, ¿no? Entonces, amigo, entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no, ¿no? O sea, esta estupidez de... Bueno, no todo es psicología, la biología. Yo antes de periodismo estudié unos años biología y la biología es la dictadura de la biología, nos guste o no, o sea, no puedes luchar contra eso. Ni toda la ingeniería social, ni la ingeniería que están haciendo ahora para el transhumanismo, no lo vas a cambiar, estás hecho, es tu código genético, es tu placa base de tu ordenador, ¿no? Totalmente. Y bueno, para ir terminando, también que se me quedó en la mente, que se me olvidó decir, que ciertamente, claro, estamos viendo cómo se impone la sexualización de los niños. Yo creo que desde que he tenido memoria que se ha hablado de eso, por lo menos acá, con distintos factores. Pero me llama la atención, por ejemplo, no sé si viste un artículo que pasó para el 8 de marzo, creo que fue, del País, que hablaba de la heterosexualidad peligrosa, de cómo ser heterosexual era peligroso, y en el fondo también está como narrativa del hombre como un potencial violador y cosas así. Sí, no, la heterosexualidad es tóxica para esta gente, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, se trata de derribar todo aquello que se ha construido desde que somos de naturaleza es la naturaleza, los hombres somos viriles o deberíamos serlos, las mujeres deberían ser femeninas. No me refiero que haya siempre variaciones, por supuesto hay mujeres que tienen conductas más masculinas y hombres que tienen más conductas más femeninas, no pasa nada. Pero eso que sea de forma natural, no promocionada de manera sistémica.
Cuando tú dices que la virilidad es tóxica, estás diciendo que el hombre es tóxico y que todo es, por lo tanto, el hombre como función biológica es tóxica. Y no, nosotros si somos algo más violentos es porque primero tenemos más testosterona, tenemos más masa muscular y estamos hechos para eso. O sea, nuestra función biológica era defender a la mujer y a la prole. Y para eso teníais que tener cierta tendencia a la violencia. Eso no significa que la violencia está incardinada en nuestro ADN, como decía aquí una política, ¿no? Y la mujer, en cambio, pues, por ejemplo, tiene menos masa muscular, más tejido adiposo, porque está más preparada, precisamente su cuerpo se prepara para tener un niño, por lo tanto tiene que haber más grasa que le pueda sostener y darle vida. En fin, estamos hechos como estamos hechos. Y precisamente atacar eso es intentar atacar la raíz misma del ser humano con el objetivo de desnaturalizarlo para poder crear un ser nuevo, que es el cambio de paradigma al que vamos, ¿no? Al transhumanismo. Entonces ya no eres hombre, no eres mujer, eres lo que quieras ser, te implantas aquí un chip, te pondrás una gafa en el ojo que te va a permitir ver los datos como si fuera Robocop, y eso hay gente que lo ve estupendo. Yo no soy partidario de eso. No digo que no tenga buenas aplicaciones, porque las puede tener, sobre todo en el tema de la medicina, pero hay que tener en cuenta que cuanta más tecnología, más controlados estamos. Y yo creo que es necesario que tengamos un balance entre libertad y bienestar, ¿no? También con la seguridad, porque no todo puede ser coercitivo. Eso es, perfectamente. Bueno, Javier, te doy muchas las gracias de poder conversar contigo. Fue una entrevista súper fluida, la verdad lo encontré así. Como te decía, esto igual es un canal no tan pequeño, no tan grande, perdón. No, no te preocupes. Grande, pero bueno, seguimos dando información que a lo mejor no llega desde días más tradicionales. Y nada, te doy muchas las gracias desde España. Gracias a ti y continúa con esta labor porque merece la pena. Un fuerte abrazo, Simón. Un abrazo.